¿Vemos la realidad o la construimos? Nuestra percepción del mundo parece clara y objetiva, pero en realidad está llena de distorsiones. Uno de los fenómenos que demuestra esto es el efecto Bader-Meinhof, también conocido como ilusión de frecuencia. Este efecto ocurre cuando aprendemos algo nuevo y de repente empezamos a notarlo en todas partes. Más allá de ser una simple curiosidad psicológica, este fenómeno plantea profundas preguntas filosóficas. ¿Vemos la realidad tal como es o nuestra mente la construye selectivamente? ¿Qué nos dice este efecto sobre la manera en que formamos nuestras creencias y entendemos el mundo? Para responder esta pregunta exploremos desde la filosofía y la percepción del conocimiento y la realidad. Cuando experimentamos este efecto sentimos que algo se ha vuelto más común, aunque en realidad siempre ha estado ahí. Esto demuestra que nuestra mente no registra toda la información del entorno, sino que selecciona lo que considera relevante. Immanuel Kant decía que no percibimos el mundo de manera directa, sino que nuestra mente organiza las experiencias a través de estructuras innatas, es decir, no vemos la realidad tal como es, sino que nuestro cerebro las interpreta. Se basa en dos fuentes, lo que recibimos de la experiencia, intuiciones sensibles, y dos, la estructura de nuestra mente, las categorías de entendimiento. Es decir, no experimentamos el mundo de manera pura o directa, sino que nuestra mente le da forma a la información que recibimos. El fenómeno, lo que podemos percibir, conocer, y el mundo tal como nos parece. No menos, la realidad en sí misma que está fuera de nuestro alcance, cuando en realidad lo único que ha cambiado es nuestra percepción. Lo que vemos no es la realidad objetiva, sino la manera en la que nuestra mente lo organiza. Kant explicó que nuestra mente organiza la experiencia a través de categorías de entendimiento como causalidad, cantidad y relación. Cuando aprendemos algo nuevo, nuestra mente crea una nueva categoría o activa una existente. Una vez que esa categoría está activa, notamos más las cosas relacionadas con ella. Nuestra mente ha cambiado su filtro de percepción. Kant y la ilusión de objetividad. Kant decía que creemos que el mundo que experimentamos es el mundo real, pero en realidad solo estamos viendo una versión filtrada por nuestra mente. El efecto Van der Meinhof refuerza esta idea. Nos da la ilusión de que algo ha cambiado en el mundo externo, cuando en realidad el cambio ocurre dentro de nuestra mente. La conexión con la filosofía moderna. El pensamiento de Kant sigue influyendo en nuestra filosofía contemporánea. Sus ideas se relacionan con la neurociencia y la psicología cognitiva. Los estudios modernos confirman que el cerebro filtra información de manera similar a lo que Kant describió, incluso sin estudios como los que se podrían hacer hoy en día. Y el constructivismo desarrolla en sus ideas argumentando que la realidad es una construcción mental. Si aplicamos estas teorías al efecto Van der Meinhof, vemos que nuestra percepción del mundo depende de nuestra estructura cognitiva, no de la realidad en sí misma. Schopenhauer llevó esto más lejos al decir que nuestra percepción es solo una representación de cada individuo y que cada individuo vive su propia versión del mundo. Desde esta perspectiva, el efecto Meinhof es un claro ejemplo de cómo nuestra mente filtra y organiza información según nuestras experiencias y conocimientos previos. ¿Es la realidad una ilusión? El hecho de que solo notemos ciertas cosas después de que aprendemos sobre ellas plantea una cuestión filosófica. ¿Existe la realidad independientemente de nuestra percepción? George Berkeley afirmaba que la realidad dependía de la percepción según él. Según él, ser es ser percibido, lo que significa que las cosas solo existen si alguien las percibe. Si aplicamos esto al efecto Van der Meinhof, podríamos decir que algo solo existe para nosotros una vez que lo notamos conscientemente. En contraste, Platón creía que el mundo que percibimos es solo una sombra de la realidad verdadera. Según su teoría de las ideas, lo que vemos es un reflejo distorsionado de la verdad. El efecto Van der Meinhof podría interpretarse como una prueba de esto. Solo vemos lo que nuestra mente nos permite sin acceder a una totalidad de la realidad. Estos filósofos nos hacen preguntarnos, si nuestra percepción es selectiva, ¿cuánto de lo que creemos real es simplemente una construcción mental? El sesgo cognitivo y la construcción de creencias. Nietzsche argumentaba que no existen los hechos puros, solo las interpretaciones. Para David Hume, todo lo que conocemos proviene de la experiencia sensorial. Sugiere que esta experiencia está distorsionada por nuestra atención y memoria. Jean-Paul Sartre, desde el existencialismo, diría que cada persona construye su propia realidad según su percepción y experiencias. Por lo tanto, no hay una realidad única, sino múltiples realidades subjetivas. Esto nos deja una conclusión un poco inquietante. La realidad no es algo absoluto, sino algo que cada persona interpreta según su forma de ver el mundo. El efecto Van der Meinhof recibe su nombre de un caso curioso que ocurrió en un foro de discusión de la década de 1990. Un usuario mencionó que después de escuchar por primera vez sobre el grupo terrorista alemán, empezó a ver referencias de ellos en todas partes. Otros usuarios comentaban que habían experimentado lo mismo en diferentes temas. A partir de ahí el nombre se popularizó
para describir la sensación de notar cómo hay frecuencia de algo después de aprender sobre ello. El efecto Van der Meinhof no solo nos muestra las limitaciones y sesgos de nuestra mente, sino también invita a desarrollar un pensamiento crítico y a reflexionar sobre los límites del conocimiento humano, abriendo un debate sobre la verdadera naturaleza de la realidad. Esto es solo uno de los muchísimos fenómenos psicológicos que son a veces difíciles de explicar de una manera simple. Por eso hay tantas opiniones, personas que tienen su idea sobre este fenómeno. Después con los estudios se puede dar una idea mucho más clara de lo que en realidad pasa sobre esto, pero incluso hay fenómenos más raros aún que no se pueden explicar aún en la ciencia. Este es uno de los que se pueden explicar más, pero hay otros que no. La psicología es una ciencia en la cual es difícil usar el método científico por la complejidad de la mente. La psicología es una ciencia, pero su objetivo de estudio, la mente y el comportamiento humano, es extremadamente complejo, lo que hace que aplicar el método científico sea más desafiante que en ciencias como la física o la química. Las dificultades del método científico en la psicología, la variabilidad humana, la dificultad de encontrar variables, los fenómenos subjetivos, el efecto del observador, ética y experimentación y otros puntos que hacen difícil que esta ciencia sea igual de comprobable o medible que otras ciencias como la física, otras ciencias exactas. Lo importante es simplemente pensar en qué podría ser y tener curiosidad sobre cuáles son las respuestas a estas cosas que a veces son tan difíciles de responder si no profundizamos un poco en ellas. Pero es así. Hay muchas teorías, muchos pensadores tienen teorías sobre la mente y el cómo se relaciona con este efecto y se las quería compartir. Muchas gracias por escuchar. Nos vemos en el próximo video.